Saludos apreciados amigos y compañeros, por acá les habla el profesor Alfredo Díaz, docente del Núcleo Costa Oriental del Lago, coordinador del programa de formación permanente a docentes FORPERDO y coordinador de investigación. En esta oportunidad quiero socializar con ustedes esta pequeña compilación de casos alrededor del mundo donde se ha manifestado la inclusión educativa, un poco para entrar en contexto y ver qué podemos extraer de acá. Agradecido de antemano con la profesora Yasmila y su equipo por la invitación. Un gran saludo por allá. Bien, para iniciar, podemos hablar del caso de Finlandia. Realmente para ellos la inclusión va muy dirigida a incorporar a estudiantes con discapacidades en aulas regulares. Esto a través del apoyo de especialistas y algunos recursos adaptativos, tanto tecnológicos como materiales. Para ello, en este caso, en este país en particular, los docentes reciben formación continua en algunas estrategias pedagógicas inclusivas, van muy dirigidos a lo que es el niño y el adolescente, garantizando que cada estudiante reciba una atención personalizada, porque cada quien, aun cuando presenten la misma condición, ellos manejan mucho la individualidad, la individualización del aprendizaje, si se quiere. También se basa en un enfoque comunitario, busca involucrar a lo que son las familias y organizaciones locales en la vida escolar, muy similar a lo que nosotros tenemos en la actualidad con lo que es el servicio comunitario, ¿no? Esta estrategia, en este caso específico de Finlandia, ha mostrado resultados sobresalientes en términos de la igualdad de oportunidades y el rendimiento académico, consolidando a este país como referente mundial en inclusión educativa. Realmente es una de las banderas que tenemos en inclusión a nivel mundial. En cuanto al marco legal, ellos tienen la Ley de Educación Básica, que data del año 98, ya hace unos cuantos años, 28 años, ¿no? Y el decreto 852, que también data de la misma fecha. Ellos enfatizan la equidad y la inclusión, asegurando que la educación sea gratuita y accesible para todos. Realmente ellos no ven las necesidades especiales como un impedimento porque cuentan con personal docente preparado. Pienso que en el caso nuestro, a nivel de Venezuela, las políticas de inclusión deben ir dirigidas también hacia la formación del docente. Nosotros hemos tenido casos en el núcleo donde docentes de profesión a veces quedamos desprovistos para atender a estudiantes con ciertas características. Fundamentalmente hay que conocer las características y las condiciones particulares de nuestros estudiantes. Hablando de estudiantes con condiciones específicas, ¿no? Con condiciones que los hacen diferentes, por decirlo de alguna manera. En el caso de Canadá, acá se han creado programas que reconocen la diversidad cultural. Aquí van más hacia la inclusión de las personas desde un punto de vista multicultural, respetando las lenguas, la cultura, las creencias. ¿Okay? Fíjense que es importante que estos países que tienen esta particularidad dentro de sus diseños curriculares tienen incluido un uso no de una segunda lengua, sino a veces de una tercera o cuarta lengua. También las escuelas bilingües y los apoyos a niños inmigrantes son ejemplos de inclusión. Allá particularmente algo que me llamó poderosamente la atención, y lo vemos en una de las fotos que están allí, ¿no? Se usan mucho lo que son los forest school en los sitios que están muy apartados y donde se hablan lugares incluso fronterizos o que están muy apartados o que donde han emergido otros dialectos. Las escuelas son a puertas abiertas, o sea, así en un bosque. En la mañana se dedican a actividades netamente académicas que están insertas dentro de la formación de los ejes críticos, o sea, matemáticas, lengua, pero en las tardes se dedican a actividades de naturaleza, actividades que implican contacto con la naturaleza. Esto es bien interesante. Justamente la semana pasada mi sobrina en su academia de inglés trajo una lectura, me pareció bien interesante,
sobre estos colegios, y muchas veces también responden a escuelas móviles, ¿no? O sea, hay un medio de transporte que traslada los materiales, los pupitres, incluso pizarras, en fin, hasta estos lugares que están enclaros en un bosque, por dar un ejemplo, y allí se ejecuta la labor académica, ¿no? Entonces se preserva las lenguas, se preserva la cultura, se está en contacto con la naturaleza, y es una forma de inclusión bastante integral. También la colaboración con líderes comunitarios y la creación de materiales educativos adaptados a distintas culturas refuerzan la equidad. Ellos, cuando tienen estudiantes con distintas idiosincrasias, con distintas creencias, ellos tratan de ubicar materiales adaptativos, ¿no? O sea, y por supuesto, esto se extrapola a las personas con necesidades diferentes. Esto es algo que nosotros pudiésemos copiar. Nosotros, bueno, hacemos lo que podemos en nuestro país, pero ciertamente ellos son bastante integrativos, muy creativos en lo que tiene que ver con la inclusión de materiales adaptativos. Uso del color, uso de materiales concretos, más allá de lo abstracto, entre otros. También la inclusión no es solo un tema de discapacidad. Para ellos la inclusión parte de la base de la aceptación de las diferencias. Recuerdo mucho a Carmen Elbo cuando habla de las comunidades de aprendizaje, que dice: tenemos que ser iguales para ser diferentes, que no es más que aceptar nuestras diferencias para que nosotros todos tengamos la igualdad de oportunidades. Un poco, hablando un poco de lo que es la integración de personas que tenemos diferentes modos de pensar, diferentes creencias, diferentes culturas, orígenes, etnias, entre otros. Bueno, básicamente dentro del marco normativo se encuentra el Canadian Human Rights Act y la Convención sobre Derechos del Niño. Ellas han incorporado principios que garantizan la educación inclusiva, ¿ok?, para todos los niños, asegurando que no haya discriminación y se atiendan las necesidades desde la diversidad. Entonces, por acá tenemos todo este fundamento que nos pone a Canadá como un ejemplo de inclusión, partiendo no de la discapacidad, sino de la diversidad nata, o sea, tácita, que existe en cada persona. Otro caso que traigo a colación es el de Brasil, donde se han desarrollado algunos programas de educación especial dentro del sistema público, y estos, bueno, buscan integrar estudiantes con necesidades especiales. Y aquí va a las personas que tienen alguna condición particular. También se incluyen tutores especializados, tecnologías de asistencia, formación docente específica. ¿Okay? Es otro país que también en donde se han dado estos avances, enfocándolos sí a la integración de personas con discapacidad dentro del sistema educativo normal o natural. Este enfoque no busca la no segregación de estos estudiantes, sino incluirlos en aulas regulares. Allá, en lugar de contar con, bueno, se ha tratado, ciertamente estuve revisando algunos documentos y no está completamente consolidado, pero se busca más bien es integrar al estudiante con necesidades especiales en el aula regular, con asistencia, por supuesto. No se habla de escuelas especiales o similares, donde de pronto denotan cierto aislamiento o establecer cierta diferencia entre unos y otros. No, ellos buscan más bien que el estudiante con necesidades especiales se integre dentro de las aulas regulares, que es bien interesante, ¿no? Es un cambio de paradigma y un cambio de cultura que nosotros también, en cierta forma, podría decir, hemos ido adaptando. Sabemos que tenemos talleres para niños especiales, escuelas especiales, pero particularmente, y hablo con propiedades del núcleo, nosotros acá tenemos estudiantes sordos, tenemos estudiantes con autismo, nos faltan algunas patas de la mesa, por decirlo de alguna manera, pero hemos tratado de que se integren de acuerdo a su funcionalidad en nuestros espacios académicos, porque de verdad que es bien interesante. De hecho, puedo decir con orgullo que, siendo coordinador del programa de educación, hasta hace poco tuvimos casos
bien particulares de estudiantes con autismo o trastornos del espectro autista e hiperactividad, y poco a poco con el acompañamiento y de, por qué no decirlo, con esa ayuda del docente que desde el corazón brinda ese apoyo al estudiante, pudimos lograr que, bueno, muchos de ellos han tenido su grado académico. Este modelo en Brasil promueve la sensibilización de toda la comunidad escolar, generando empatía y respeto hacia la diversidad. Aquí tenemos que manejar un respeto hacia la diversidad. Y viene desde las políticas, ¿no? Políticas a nivel de Estado. Ciertamente, tenemos aquí en Venezuela ley para personas con discapacidad, algunas normativas que incluyen, ¿no?, a las personas, incluso dentro del contexto sociolaboral, pero creo que tenemos que hacer campaña con eso, porque a veces hay un poco de desconocimiento que juega en contra de las acciones que nosotros podamos implementar. Y creo que desde la academia, creando toda una cultura de inclusión, nosotros podemos hacer algo para que nuestros empleadores puedan integrar a estas personas. A grosso modo, esto es lo puedo arrojar también como una propuesta, generar en este caso una cultura o promover una cultura de inclusión basándonos en las diferencias, pero también en la inclusión de personas con discapacidad o con necesidades especiales. En cuanto al marco legal, ellos tienen la Ley Brasileña de Inclusión de las Personas con Discapacidad del año 2015, donde se garantiza el acceso y culminación en el sistema educativo para personas con discapacidad. Promueve una cultura escolar inclusiva. Fíjense cómo ya a nivel de los distintos países que hemos ido viendo, ya hay marco legal que empieza a emerger. Y fíjense la fecha, nosotros tenemos la Ley de Personas con Discapacidad que data del 2006, si mi memoria no me falla, me disculpan la referencia, pero ellos están en el 2015. Estuve buscando si había un previo y habían algunas normativas, pero no a nivel de ley, sino normativas específicas dirigidas a acciones concretas para la inclusión de personas con discapacidad. En la India, se enfrenta el reto de garantizar la educación de calidad en zonas rurales y comunidades desposeídas. Y aquí donde me encuentro el ejemplo de las escuelas móviles y aulas inclusivas. Nosotros aquí en Maracaibo, en el Zulia, tuvimos hace un tiempo, lo recuerdo, las bibliotecas móviles, ¿no? Esos buses o esas vans, las camionetas que tenían esa estructura de bibliotecas y visitaban algunos sectores emblemáticos, colegios, haciendo llegar literatura muchas veces recreativa, de referencia. Nosotros lo tuvimos acá. Creo que es importante retomarlo. Me refiero a nivel, creo que de la gobernación, si alguien me puede ayudar un poco a recordar. Yo recuerdo estar en mi pregrado en Maracaibo, estudiando en Maracaibo, y ver cómo se iba la biblioteca móvil a distintos lugares, ¿no? Ciertamente aquí hay mucho respeto hacia el género, etnias y discapacidades, ¿okay? Aquí hay se maneja ese punto de vista. Los programas incluyen capacitación docente y materiales adaptativos, además de involucrar a padres y líderes locales en el proceso educativo. El famoso trinomio padre-comunidad-escuela, ¿no? Evidentemente la escuela no funciona por sí misma, y cuando se generan estas iniciativas dirigidas a la inclusión, usualmente se incluye a las familias también. Se enriquece desde el punto de vista cultural, porque la escuela es un espacio de convivencia y tenemos que converger todos. Se promueve un aprendizaje accesible que rompe barreras históricas y fortalece la cohesión social, lo que veníamos un poco manifestando hace un momento. En cuanto al marco legal, existe la National Education Policy, que es la Política Nacional de Educación del 2020. Fíjense que es un marco legal bastante reciente, o sea, 2015, 2020, nosotros en el 2006. Busca modernizar el sistema educativo con un enfoque fuerte en la equidad e inclusión. Y entre sus objetivos, interesante esto, está el mejorar el acceso de todos los estudiantes a diferentes niveles educativos,
fortalecer un modelo de educación inclusiva que atienda a la diversidad del alumnado. ¿Okay? Esto está establecido a nivel de ley. Nosotros también pues hemos tenido, como bien sabemos, algunas iniciativas que van dirigidos a esto. Pienso que fundamentalmente debe venir del nivel estratégico, del nivel nación, llegar a nosotros como universidades autónomas y sobre esas bases nosotros implementar acciones concretas dirigidas a la inclusión de las personas más allá de una discapacidad, sino de que vaya permeando la cultura de las distintas personas que hacemos vida, tanto docentes como estudiantes, en nuestras casas de estudio, y de allí se generen pues un enriquecimiento a nivel social. He tenido la oportunidad también de brindar asesoría en algunos tesis doctorales o trabajos de grado que tratan sobre la multiculturalidad o la interculturalidad, la parte intercultural bilingüe, los llaman así. No tengo el nombre específico, pero bueno, va hacia allá. Entonces ya vemos cómo van permeando normalmente en las zonas de La Guajira, colombiana, que por supuesto son zonas muchas veces fronterizas, pero son buenas iniciativas porque se generan propuestas, se pueden generar propuestas para preservar todo ese acervo cultural, todas esas creencias que enriquecen nos enriquecen como personas y como seres humanos, ¿okay? Y más nosotros en el estado Zulia tenemos un estado tan diverso, ¿no?, en cuanto a etnias. En Australia se destaca por sus programas de integración de estudiantes con autismo concretamente. Ellos han dirigido sus esfuerzos a la integración de estos estudiantes dentro de las escuelas regulares. Los docentes reciben entrenamiento específico y utilizan tecnologías de apoyo para fomentar esta participación, ¿no?, sin aislarlo, que sean un actor más de nuestra aula, de nuestra clase. La comunidad educativa se involucra en actividades de sensibilización. Y yo creo que este es un punto álgido, ¿no? Si nosotros no sensibilizamos a la gente, no vamos a dar a conocer las características de esos estudiantes que tenemos en el aula, ¿no? Y cómo integrarlos. Porque a veces es más fácil excluir que incluir, ciertamente. Bueno, también hay talleres para padres, que no podemos olvidar a los padres, asegurando la inclusión educativa y que sea un esfuerzo conjunto. La escuela por sí sola no puede lograr grandes avances sin la interacción y sin la contribución del núcleo familiar. Evidentemente, la intervención familiar muchas veces necesaria, y este binomio, o a veces se habla de la familia extendida, ¿no? Yo hablaría más bien de un trinomio o un polinomio de elementos. Por supuesto va a ayudar. Esta interacción va a ayudar a que el niño y el joven, porque nos olvidamos muchas veces que el niño autista va a crecer para ser un joven autista y después un adulto autista, o con TDAH, o me disculpan si estoy utilizando inadecuadamente el término, pero bueno, los especialistas me lo dirán. Ciertamente nos enfocamos en el niño, sí, pero nos olvidamos que ese niño va a crecer y va a ser un adulto, y cómo va a integrar y cómo va a interactuar ese adulto con la sociedad. Entonces eso también debe ser un motivo de enfoque, un punto de enfoque para la inclusión a nivel educativo en todos los niveles. Este enfoque integral ha mejorado significativamente la socialización y el desempeño académico de estos estudiantes. En cuanto al marco legal, tienen la ley contra la discriminación por discapacidad, que es la Disability Discrimination Act, que data del año 92, es una de las más que tienen más tiempo, ¿no?, de los casos que estuve revisando. Esta ley prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en cualquier ámbito. Establece que es ilegal, fíjense, es ilegal que un niño o persona sea discriminada por una discapacidad, o sea, hasta ese punto. No pude leer específicamente la ley, pero creo que incluye penalizaciones, ¿ok? Penalizaciones bien importantes.
Australia cuenta con un marco nacional que sustenta la cultura y las prácticas de inclusión en todos los niveles del sistema educativo regular. Busca asegurar que las escuelas adopten políticas inclusivas justamente que atiendan a la diversidad de los estudiantes, de nuestros estudiantes. En Japón, bueno, se ha desarrollado un sistema en el que los estudiantes con discapacidades, en este caso físicas, pueden asistir a escuelas regulares con adaptaciones arquitectónicas y recursos tecnológicos. Ahí vemos un ejemplo, ¿no? Hay unos pupitres, unos asientos que están adaptados para ciertos niños que tienen alguna discapacidad, alguna limitación en el ámbito físico. Ellos se enfocan en lo físico, ¿no? Los docentes trabajan de manera coordinada con fisioterapeutas y psicólogos educativos. También, fíjense que en todos los casos que hemos visto, llama poderosamente la atención cómo siempre está la presencia de ese bastón, de esa persona que nosotros necesitamos como punto de apoyo, llámese psicólogo, llámese terapista ocupacional, llámese, en este caso, fisioterapeuta, entre otros, ¿no? El docente educador especial, el psicopedagogo, en fin. Siempre debe estar presente. La inclusión educativa en Japón no se limita a la accesibilidad física, sino también se enfoca en la participación activa y el desarrollo social de los estudiantes, ¿okay? No solamente en lo físico. Ciertamente ellos van mucho a lo físico, ¿okay? Si la persona no se mueve, no produce fácilmente. Es un poco lo que ellos han promovido, pero también, por supuesto, de lo físico surge lo otro, ¿no? Lo que es más intangible, el desarrollo intelectual, el desarrollo de habilidades. Este modelo demuestra que la planificación cuidadosa y el apoyo multidisciplinario con los distintos profesionales que les he venido mencionando son clave para la equidad educativa. O sea, sin la asistencia de ese equipo multidisciplinario, es difícil que logremos una inclusión educativa total, o por lo menos muy marcada. Japón ha ido ajustando sus políticas para incluir a estudiantes extranjeros también, asegurando que reciban educación gratuita y en algunos casos permitiendo el aprendizaje de su idioma, cultura y origen. Y cultura de origen en este caso. Los programas de intercambio estudiantil ayudan a la inclusión. Japón siempre ha sido bien particular con esos programas, siempre tienen muchos años, ¿no? En el marco legal tenemos la Ley Fundamental de Educación promulgada en el año 47, donde establece que los principios básicos del sistema educativo japonés, incluyendo la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación, sea para todos. Busca transmitir la tradición cultural. Para ellos es el japonés, miren, con el tema de las tradiciones, los saberes populares, las creencias, eso es un eje marcadamente presente en la educación, no solo en el ámbito académico, sino la educación que se recibe del hogar. ¿Ok? Entonces, bueno, esto fortalece la creación de una nueva cultura. En México, diversas iniciativas públicas y privadas han buscado promover la inclusión educativa en escuelas tanto urbanas como rurales. Existen programas de alfabetización, becas, apoyos tecnológicos que permiten que los estudiantes en situación de vulnerabilidad accedan a educación de calidad. En este caso se enfocan a los estudiantes de lugares desposeídos, ¿no? de aquellos lugares remotos o que son geográficamente muy inaccesibles. El enfoque mexicano combina políticas nacionales con estrategias locales que involucran a comunidades, docentes y familias. Estos esfuerzos han ido generando experiencias valiosas que sirven como ejemplo de inclusión educativa que pueden ser replicados en otros contextos latinoamericanos. Y en el marco legal tenemos la Ley General de Educación en sus artículos 61 al 68, que establece que el Estado, fíjense, el Estado debe garantizar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral y social. Ya ellos se preocupan de antemano no solo por la vida académica, sino que qué va a hacer esa persona con esa condición a futuro cuando le toque ser un adulto productivo para la sociedad. Y también tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fíjense también, 2011, reciente,
que define la educación inclusiva como la integración de personas con discapacidad en instituciones educativas regulares mediante métodos, técnicas y materiales específicos. Ellos se van a las personas con discapacidad y necesitan y establecen el apoyo de los materiales, las estrategias, los métodos que van dirigidos específicamente para ellos. ¿Hacia dónde debe dirigirse entonces la inclusión educativa en la universidad? Es un constructo muy personal, ¿ok? Y está abierto a cualquier aporte. La inclusión educativa debe ser un proceso que erradique cualquier forma de discriminación. La discriminación debe ser eliminada del contexto educativo en cualquier ámbito, en mi humilde opinión, y promueva la cohesión social concebida como una universidad para todos, en este caso enfocándonos en la universidad. La inclusión debe ser una práctica real que estimule el trabajo cooperativo para que los estudiantes compartan saberes significativos y participen en todos los ámbitos. Y sugiero, y de verdad, cuando leí un poco hace unos añitos, hace unos 8 o 10 años sobre las comunidades de aprendizaje, donde existen todos estos elementos que convergen y todos tienen la misma jerarquía y hay un intercambio abierto. De verdad que pienso que es una forma, yo no lo llamaría estrategia, sino un modelo educativo, un modelo de aprendizaje que promueve justamente el intercambio igualitario entre las personas. Yo pienso que la promoción de estas comunidades desde el micro hacia lo macro es un punto de partida para que nosotros podamos establecer o llegar a un nivel de inclusión bastante significativo dentro de las universidades, ¿no? La inclusión debe basarse en la construcción de lazos sociales que no excluyan ni diferencien, sino que promuevan la relación cercana y dialógica. La relación dialógica es fundamental. El intercambio persona a persona, la cercanía entre unos y otros, aunque sea mediada por las TIC, pero tiene que haber un intercambio dialógico entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Para avanzar hacia una educación más equitativa es necesario aplicar estrategias prácticas como metodologías activas. La evaluación tiene que ir enmarcada en esas estrategias diversas, variadas, adaptativas, diría yo, espacios flexibles y apoyos en el aula que garanticen la accesibilidad universal. Ciertamente, la inclusión educativa en la universidad debe ser vista como un elemento clave para construir sociedades más justas, más equitativas, más democráticas, donde la diversidad sea valorada y potenciada, donde eliminemos algo que particularmente he percibido en algunos contextos, algo que muchos llaman la vergüenza étnica, ¿ok? O la vergüenza de origen. Que vengo de un origen muy humilde, me avergüenzo de ello y trato de disimular ante los demás, o vengo de una etnia y entonces dejo de usar la vestimenta típica, o cambio incluso mi dialecto, modero mi lenguaje porque resulta que lo detectan con facilidad, entonces trato de modificar un poco mi forma de hablar. No, la universidad y todo el sistema educativo debe ir dirigido a la aceptación, a la adopción, a lo que es el intercambio dialógico con todas estas culturas y ciertamente aceptarlos como actores sociales. Ahora, ¿cuál es la importancia de la inclusión en la educación universitaria a manera de corolario, de cierre? Bueno, evidentemente la promoción de igualdad de oportunidades, el acceso equitativo a la educación para todos, la diversidad y respeto, que parte del fomento de la convivencia y el respeto a la diversidad. El respeto a la diversidad, de verdad que es uno de los puntos álgidos. La creación de una cultura de respeto a la diversidad es importante. El desarrollo personal que potencia las habilidades y la autoestima, la innovación y la creatividad a través de ambientes inclusivos, verdaderamente inclusivos, que generen nuevas ideas, la formación del docente, la formación también de los estudiantes, porque los estudiantes son partícipes de esas estrategias, de esos modelos educativos que van dirigidos a la inclusión,
y por supuesto la reducción de la discriminación, menor acoso y nada de prejuicios, ¿no? Esto nos va a permitir preparar a nuestros muchachos para el futuro, para mejores oportunidades laborales y creación de un sentido de pertenencia hacia una comunidad más unida. Bueno, este ha sido mi aporte. Me excuso por no estar de manera presencial, tuve algunas limitaciones logísticas, pero no quería dejar de estar presente. Agradecido una vez más con la profesora Yasmile, con todo su equipo, con todos ustedes quienes están participando de esta actividad, y desde la Costa Oriental estamos a la orden para cualquier aporte que a bien podamos realizar en este tipo de actividades y en muchas otras. Y desde acá, bueno, les deseo un feliz día a todos y una excelente jornada. Mis saludos y mis respetos. Hasta luego.